Doc, ¿cómo andamos? Gracias por estar. Pero muchas gracias a vos, Cristian. Muy bien. ¿Por dónde empezar? Porque el tiempo es corto y en televisión siempre es tirano. Te cuento. El último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, el último. El último candidato. Digo, a la hora de evaluar, sí, hacer una evaluación acerca, que nunca se hizo, nunca se dio este debate en el partido, no quisieron darlo, a la hora de hacer una evaluación rápida acerca de lo que representó para el partido y para el país, si vos querés, pero para no hacerla larga para el partido, este acuerdo con el PRO. El último candidato a presidente. Antes había sido Moró, con una elección muy baja. No, antes había sido Labaña. Labaña, el cierto. Último candidato a presidente. Sí. Ahora, de la Unión Cívica Radical fue quien habla. Últimos candidatos a presidente hoy estén bajo el paraguas de Unión por la Patria, el kirchnerismo, etcétera. ¿Sigue siendo radical? Mira, yo creo que es una pregunta frecuente. Sí, claro, Cristian, te voy a decir una cosa. En realidad, el que no es radical, ¿qué es lo esencial en un partido político? Sus ideas, su identidad, su sistema de valores, que se traduce en programas de gobierno y determina la representación social de ese partido. Desde ese punto de vista, el que dejó de ser radical es la Unión Cívica Radical. Pero saben ellos que digo, que es cierto lo que digo, porque ha estado defendiendo programas que siempre hemos creído que no eran los más adecuados para el país. La idea, por ejemplo, de que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible con ella, esa no es una idea radical, es respetable, pero no es una idea radical. Y hemos estado defendiendo sectores que tampoco son aquellos sectores a los que nosotros nacimos para defender. Nosotros nacimos para defender a la clase media, a la clase trabajadora, a los jubilados, pequeñas y medianas empresas. Las ideas, las banderas de Irigoyen, de Alfonsín y de Ilia, a quienes homenajean mucho, pero la verdad que se hace en el radicalismo exactamente lo contrario de lo que harían esos dirigentes. ¿Dónde está parado el radicalismo hoy? Hoy está parado a la derecha, se ha transformado en una expresión de la derecha en la Argentina, que es son ideas respetables, pero eso no es el radicalismo. Bueno, hay 10 dirigentes que se han apoderado de la Unión Cívica Radical, por decirlo, entre comillas, y han hecho con ella lo que se les ocurrió. Se me viene a la memoria algunos apellidos, digo, Lustó, De Loredo, Manes, etcétera, ¿va por ahí? Sí. Bueno, no, empieza antes de ellos, empieza en el 2015. En realidad en el 2015 se celebra un acuerdo con una fuerza de derecha. Yo lo cuestioné porque decía que eran un frente que reunía fuerzas, no era un frente plural. Sí. Era un frente que reunía fuerzas contradictorias, que es distinto. Con Macri estamos hablando, ¿no? Fuerzas contradictorias, que es distinto. Y decían que, bueno, era necesario reunir fuerzas contradictorias para detener el proceso de deterioro de valores republicanos que se venía registrando en el país. Aparte del aporte de territorio que le dieron ustedes. Aparte, bueno, pero eso, el radicalismo decía que nosotros teníamos que reunirnos incluso con fuerzas que pensaban distinto a nosotros porque había que detener el deterioro de valores republicanos. Y criticaban básicamente dos leyes que decían que había que modificar inmediatamente para asegurar un buen funcionamiento de las instituciones. Una de esas leyes era la que diseñaba desde el año 2006 el funcionamiento del Colegio de la Magistratura, que alteraba los equilibrios previstos en la Constitución Nacional. Bueno, a los 4 años de gobierno de Cambiemos, a los 4 años, ni una coma se cambió de eso, ni una coma se cambió de eso. La otra ley que criticaban mucho era la ley que tiene que ver con la reglamentación de los DNU, que es muy mala realmente, muy mala, y la hemos criticado los radicales siempre. A los 4 años del gobierno de Cambiemos, ni una coma se le cambió. De manera que no era esa la razón por la que se reunían. Había varias razones, pero no era esa precisamente. Pero básicamente sacar al kirchnerismo, me acuerdo, en términos generales. Pero hay que saber para qué se lo quiere sacar y qué es lo que se quiere hacer. Y la verdad que yo critico más lo que se hizo después de Gualeguaychú. Porque en Gualeguaychú, en la convención que decidió el acuerdo con el PRO, y el partido había dicho que si el PRO ganaba las PASO y si ganaba las generales, quédense tranquilos, está en los videos, quédense tranquilos, nosotros vamos a defender nuestras ideas, sabemos que somos partidos diferentes, vamos a pedir que se cree un espacio para que podamos discutir a la hora de tomar decisiones respecto de esas cuestiones importantes. Y no se respetó nada. No vamos a acompañar decisiones que creamos que
que no son buenas para el país. Nada de eso, hizo todo lo contrario. Ahora, pero sin embargo, siempre los radicales, o una gran parte de los radicales, se quejaban de que eran furgón de cola, ¿no? Aportaban territorio, aportaban fiscalización y después se quejaban. Creo que el cargo más alto que tuvo un radical fue el del cordobés Oscar Aguad, que fue ministro de Comunicación y después de Defensa. Sí. Pero después hubo mucho Sí, pero eso, no, en realidad te voy a decir, yo no le echo la culpa al PRO. El partido estaba pintado. Actuó como convidado de piedra, actuó como si estuviera complejado, creía que no tenía, por el desastre que había sido la elección en las PASO del radicalismo. La anterior yo había sacado casi 3 millones de votos, sí, más del 11% de los votos. Bueno, a la siguiente elección, después con este acuerdo, el radicalismo sacó el 2% de los votos en las PASO. Yo en las PASO había sacado el 11% de los votos, 11-60% de los votos. Pero bueno, yo no le echo las culpas al PRO. Al PRO le podía pedir, hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros. El PRO no le puso un revólver para que se fueran con el PRO. Pero se callaron la boca. El radicalismo se cayó la boca. Y por supuesto el PRO actúa como lo hubiera hecho cualquier partido político frente a un socio que no reclama nada. Actuó como convidado de piedra, diciendo a todo que sí, haciendo seguidismo acrítico. Y todos saben que es así. Pero además yo fui diputado. Yo no entré por Cambiemos, pero fui diputado durante 2 años cuando ya se había creado Cambiemos. Nadie se animaba a discutirle nada. ¿Ustedes se acuerdan cuando designó jueces de la Corte por decreto? Jueces de la Corte Suprema por decreto. Un partido cuya idea fuerza era preservar la República. Jueces que después tuvo que retroceder. Por la justicia. Claro. Pero el partido lo acompañó. Pero por favor. Sí, le valió varias operaciones. 10 años hemos estado. Por las redes, etcétera, cuando usted lo enfrentaba a Macri. 10 años hemos estado esperando muchos. Y la verdad que ya se ha alejado tanto de la Unión Cívica Radical que cuesta creer que pueda desandar el camino. Lo decía la otra vez, hoy el kirchnerismo, nos guste o no, hay una líder, independientemente de las internas entre Kicillof, Máximo Kirchner. En el PRO, nos guste o no, hay un líder que es Macri, independientemente de las internas de Patricia Bullrich, etc. En los libertarios hay un líder que se llama Milei. ¿En el radicalismo? ¿Con quién hablo yo con el radicalismo hoy? No hay un proyecto nacional. ¿Hablo con Lustó? ¿Hablo con De Loredo? Es que no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto nacional, se ha transformado en un partido provincial y hasta en un partido municipal. Allí donde ganamos o tenemos chance de ganar la provincia, los dirigentes se preocupan por la provincia y se olvidan absolutamente de lo que pasa en la cuestión nacional. Allí donde no podemos ganar la provincia, se refugian en los municipios y se preocupan nada más que por lo municipal. No hay proyecto nacional. Entonces, claro, pasan las cosas que están ocurriendo ahora. Y por el otro lado, Macri fija sus posiciones frente a la situación nacional. Para mí, posiciones que no comparto, porque la mayoría le hace falta más gestión, le dijo a Milei, pero coincidentes con La Libertad Avanza. Dijo que a él le hubiera gustado hacer lo que hace Milei. Sí. Cristina fija su posición ahora con relación a la deuda y con relación a cuestiones económicas. ¿Y el partido? No tiene nada para decir. Fue diputado nacional, estuvo en el Congreso, entre otros cargos, y la semana pasada hubo ahí un revés para el partido que lidera, el bloque que lidera el cordobés de Loredo, con 5 radicales, entre ellos un cordobés, que terminaron ratificando el veto de Milei. Sí, más, porque otros no fueron, y todos saben que no fueron, para que el PRO y la Libertad Avanza pudieran obtener el tercio que permitiera que prosperara el veto. Un Gastón Manes que los termina, en términos generales, que los termina suspendiendo, pero después de Loredo los termina en contra de esa norma, indultando. Sí, bueno, a ver, yo la primera ¿Cuál es su lectura política, su olfato político? Porque el mes pasado habían votado una cosa y después votaron otra. Bueno, pero acá hay que distinguir 2 cosas, ¿no? Pero primero digo, con relación a Rodrigo, yo lo respeto. Ahora, mis consideraciones son siempre políticas, no hablo de temas personales. No hablo de ninguna referencia personal, siempre discuto cuestiones políticas, ideas, actitudes políticas. A ver. Yo digo, decía de Loredo, estando al frente del bloque, que él se sentía obligado, o que el partido estaba obligado,
a acompañar las iniciativas, a brindarle herramientas a la Libertad Avanza porque había ganado las elecciones. Entonces, estamos obligados por la sociedad a acompañar al gobierno. Hay que brindarle las herramientas, aunque no nos gusten. Y votaba a favor de las iniciativas que llegaban al Parlamento desde el Ejecutivo. Yo creo que eso no es un argumento sincero, creo que no es la razón verdadera por la cual acompañan. Tendrá que ver con la imagen considerable que sigue teniendo Milei, porque llegan las elecciones 2025. Puede ser por eso. Y muchos radicales están queriéndose calzar el saco en Córdoba de los libertarios. Puede ser por eso, también puede ser por eso, claro. Por ejemplo, ahora lo podrían decir, miren, yo no estoy de acuerdo con esto, pero como no me conviene ponerme en contra, porque las encuestas dicen que podría cagar un puesto político, aunque crea que es malo para el país, lo voy a votar igual. Hubiera sido más sincero. No, eso yo creo que hubiera sido más sincero, pero no lo pueden decir. Lo que no está bien es hacer eso. Ahora, yo creo que hay otra razón, además, que en el fondo les gustan las decisiones, porque el partido se ha desplazado hacia la derecha, que reitero, es respetable, pero eso no es radical. Y voy a dar una prueba de que esa no es de que ese argumento utilizado por el presidente del bloque para justificar el apoyo a iniciativas del oficialismo no es auténtico. ¿Por qué no hacen lo mismo en Córdoba? En Córdoba lo apoyan todas las iniciativas que plantea Yarlora o en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Ustedes creen que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires apoya las iniciativas del gobernador Kicillof porque ganó las elecciones? ¿O en La Pampa, Silioto? ¿Creen que cuenta con él? Pero claro, y en todas las provincias en las que el radicalismo es opositor, no apoya al oficialismo porque haya ganado las elecciones. Al contrario, se opone cuando cree que tiene que oponerse. Hacen en Buenos Aires lo que no hacen en Buenos Aires. Hacen lo que les conviene. Y miren, uno tiene que hacer lo que cree que le corresponde. Y lo que cree que le corresponde con lo que cree que cuando uno hace lo que cree que corresponde hacer, pueden pasar dos cosas: que no le convenga desde el punto de vista electoral. Y la otra, que le convenga desde el punto de vista electoral. Pero ¿sabe qué? En ambos casos hay que hacer lo que corresponde. En ambos casos hay que hacer lo que corresponde. Hay otros que juzgan de otra manera. Hay que hacer lo que conviene. Bueno, esa no es la manera que yo aprendí de hacer política. En el radicalismo, claro, para hacer política. No, eso no. Doctor, Córdoba, como es de público conocimiento, está pasando por grandes incendios forestales. Le voy a pedir al director que ponga un Twitter que puso usted sobre el tema de los incendios, sobre el tema de un gobierno unitario, básicamente, de la falta de... Ahí está el Twitter de usted. No debería sorprendernos la indiferencia del gobierno nacional con Córdoba. Bueno, lo tilda un poco de gobierno unitario. Sí, pero no hay. No ha habido en la historia, desde la democracia a la fecha, no sacando las dictaduras, no ha habido gobierno más unitario. ¿Milei? Que Milei, menos respeto. ¿Me permite ponerme en abogado del diablo? Sí, cómo no. Digo, ¿le suena la palabra que los cordobeses se cocinen en su propia salsa? Perón en el 74 con el Navarrazo en Córdoba, que termina con el gobierno de Cano, ¿no? Sí. Y el del 2013 pasó algo peor que esto, que fue el acuartelamiento policial. Sí. Tampoco asistió ahí el gobierno. Se lo pregunto a usted porque creo que forma parte del gobierno. Más allá de esos casos, por supuesto, yo no digo que haya sido el único que no respetó el federalismo ni respetó las autonomías provinciales. Los voy a hacer mierda, dijo. Sí. Cuando se oponían, dijo Milei, cuando se oponían a aprobar el DNU, cuando amenazaban con no votar el DNU. Los tratos de ratas. Yo no digo que sea el único, es el más unitario. Y se lo digo a algunos ex correligionarios que reclaman hacia adentro del partido respeto por el federalismo, porque el partido es un partido federal. ¿Por qué no le reclaman el mismo respeto a este gobierno, que es el más unitario de todos? Ha tratado de asfixiar a las provincias de Buenos Aires. Sí. Miren, yo sé lo que pasa con mi provincia. No estoy tan enterado de lo que pasa en Córdoba. 6 billones de pesos ha dejado de enviar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, Córdoba también, Bueno, la coparticipación, los ATN, el tema de la caja de jubilación, pero yo sé que pasa en todas las provincias, pero no tengo los números. Presionan a todos los gobernadores. Por ejemplo, cuando en Bahía Blanca se produjo un tornado, una tormenta muy fuerte, murieron 13 personas. Apenas asumió, fue allá y ¿sabe lo que dijo?
Cuando se iba, bueno, la provincia tiene y Bahía Blanca tiene los recursos humanos y materiales necesarios para poder encarar por sí solo, para enfrentar por sí solo no aportó nada. Hay que ver si sigue ese relato ahora, mientras estamos grabando este programa, bueno, que está en Córdoba. Ahora está en Córdoba, bueno, pero bienvenido sea, más vale tarde que nunca, por supuesto, pero lo que digo es el gobierno más unitario, no tenga ninguna duda. Con los fondos de incentivo docente, con los fondos de transporte, ¿cuánto se han reducido los envíos a las provincias? Bueno, en un montón. Ahora, doctor, sí. Los planes de vivienda, la obra pública. No hay, dijo que no hay. Cero obra pública, se lo va a pasar a las provincias, claro, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender el funcionamiento político del radicalismo cuando lo apoyan, pero sin embargo siempre los maltrató Milei? Ahora se acuerda de las denominadas ratas del Congreso, ¿no? Y con relación a esto le voy a pedir un pequeño video al director, seguramente usted lo ha visto, pero forma parte del maltrato que hizo Milei, en este caso, de la figura del padre de la democracia, como se lo denomina a su padre, Raúl Alfonsín. Adelante, director. Más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado y... Primero, yo lo conocía a Javier Milei. Nos habíamos encontrado en muchos programas y era muy simpático, muy cariñoso, muy afectuoso conmigo, nunca me había dicho esto. Pero a mí, ¿qué es lo que me llama la atención de este señor? Que pueda haber alguien que tiene este tipo de actitudes, no me parecen normales. A mí nunca se me ocurría comprar un muñeco con la cara de un expresidente para pegarle. A ver, y encima contarlo. Esto no es normal. Yo no necesito odiar, no necesito tener bronca contra nadie para hacer política. Y este hombre es un hombre que le cuesta controlar sentimientos tóxicos como el odio. Cuando les dice, solamente se le puede decir rata, excremento humano, parásitos, gusanos, como le ha dicho a la oposición, y a veces a periodistas, y a veces a empresarios, cuando odia, animalizarlos, deshumanizarlos. Y esto es muy peligroso para la democracia. Claro, veamos historias, muy peligroso. De la grieta, del odio. Es un hombre que no tiene ahora, convicciones pero sin embargo, democráticas. Los maltrata a gran parte del radicalismo, de la oposición, pero lo siguen acompañando. Es un poco lo que veníamos. ¿A quién le gusta el radicalismo? Por lo visto. Le gusta que le digan estas cosas. Dice, un día le oí ¿Una decir, actitud masoquista algunos radicales, dice? ¿Qué sé yo? Habrá que hacer algún psiquiatra que pregunte cómo alguien puede relativizar o tolerar que lo traten y lo maltraten de esa manera. Yo oí que un día decía alguien, bueno, yo no quiero reaccionar, porque las cuestiones personales son cuestiones personales, a mí no me importa. No son cuestiones personales. Cuando dice esas cosas, está agraviando valores fundamentales de la democracia, está agraviando las instituciones. Con todo lo que cuando costó, dice ¿no? nido de ratas del Congreso. Sí, soy un topo, etc. Y la Unión Cívica Radical, que siempre se ha caracterizado por poseer como un rasgo fuerte en su identidad el respeto por la República, ¿qué hace? Ahora que, por ejemplo, no dice nada con los DNU, con el DNU del 7023, que todavía no fue rechazado por diputados. Si no es rechazado es como si fuera aprobado, porque surte efectos mientras no sea rechazado. Un DNU que es el más inconstitucional de todos los DNU inconstitucionales que existen en la Argentina. Pareció el de Macri cuando quiso nombrar un juez de la Corte Suprema. Sí, ¿no? Y no quise nombrar otros casos de desdén por lo institucional en el gobierno de Macri, frente al silencio de la Unión Cívica Radical en aquella gestión, porque creo que no es necesario más, ¿no? Acuérdese de lo que pasó con la CIDE, ¿no? Bueno, con los espionajes y demás. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, cuando votaron el RIGI. Sí. Pero el RIGI, nosotros dejamos de ganar muchísimo dinero los argentinos, podríamos tener mucho más recursos fiscales, mucho más ingresos. Bueno, ellos dicen del sector libertario que no dan ganancia, entonces hay que privatizarlo, todo lo que más se pueda. Bueno, eso sí, pero con... Por ejemplo, la aerolínea, etcétera. Bueno, etcétera. Es otra cosa que algunos creerán que está queriendo que no haya huelga el gobierno.
El gobierno quiere que haya huelgas, al revés, hace todo lo necesario para que haya huelgas, hace todo lo necesario para que los gremios no tengan más remedio que si quieren, para que no tengan más remedio que hacer una huelga para que se atiendan sus reclamos. Le favorece en cuestión de imagen al gobierno. Pero les favorece en cuestión de imagen, sí. y se tiran el lance con eso, si hay una huelga, de que cambie la opinión pública respecto de la privatización de YPF. Está en contra. Sí, la opinión pública de la privatización de YPF, porque está funcionando mucho mejor YPF. En el año 2022, en concepto de impuestos, YPF significó para el Estado 4 veces lo que el Estado pone en YPF, 4 veces recibió en impuesto el Estado lo que YPF recibe del Estado. Y en el año 2023 no dio pérdida, pero lo quieren privatizar, ¿por qué? Porque si se puede ganar plata para el sector privado, todo para el sector privado. Para el Estado la pérdida, porque odia al Estado. Un Menem 2, parecido. Bueno, más fanático, más fundamentalista, más radical, mesiánico, más radical en el sentido de más a fondo, ¿no? Bueno, sí, esto es lo que nos está pasando. Y creo otra cosa, porque creo que se debe acabar el tiempo. Quiero decirle otra cosa a los ciudadanos, a los que les preocupa el conjunto de los ciudadanos, ¿no? A los que no solo se preocupan por sí mismos. Claro que hay que preocuparse por una misma, pero también tenemos que preocuparnos cómo le va al conjunto, ¿no? Me parece a mí. Que el Estado no se puede entender totalmente, ni la sociedad. Bueno, le digo, este señor... Tanto Estado como sea suficiente y tanto mercado como sea pero este señor, necesario. Tanto Estado además tratando de dotar de funcionalidad solidaria a la economía, ¿no? Para que la economía esté al servicio del hombre y no al revés. Pero le digo, este señor, dicen que está haciendo lo que dijo. Esa es una verdad medias, porque él dijo que iba a ajustar. Y que el ajuste iba a pasar por la casta. El ajuste había que hacerlo. Sí, y pasó. Ahora, el asunto es cómo se hace el ajuste, sobre quién va a recaer el esfuerzo. Y él dijo que no iba a recaer sobre los que menos tienen. Mintió ahí. Sin embargo, pero él lo sabía. Uno se fija, las estadísticas son los jubilados. Pero son los jubilados, son los empleados públicos, es la clase media, son la pequeña y mediana empresa, son las universidades, son las escuelas públicas. Son las obras de vivienda en las provincias, son las provincias que ven suspendidas las obras públicas. ¿Y quiénes se han beneficiado? Muchos, sobre todo el sector primario, en particular. El sector primario ha crecido mucho. El campo porque veníamos de una sequía muy grande, pero ha crecido mucho el petróleo, ha crecido mucho la minería, ha crecido mucho lo que tiene que ver con el gas. No es que estos sectores estén igual que lo que estaban cuando asumió Milei. O peor, no, están mejor, mientras los demás están peor. Entonces, bueno, yo espero que los ciudadanos recapaciten. Y lo que hay que hacer en la próxima elección es evitar que continúe la correlación de fuerzas que existe hoy en el Congreso. Está controlado el Congreso por la derecha, está controlado por la Libertad Avanza. Pero si le va bien, va a profundizar más, va a meter más integrantes en el 2025. Por eso hay que tratar de que no pueda meter más. Y no le va a ir bien. Y creo ¿En el 2025? Va a perder las elecciones. Sí. Va a perderlas, pero salvo si que Trump le ponga 100.000. Cristina Kirchner. Yo no sé qué bueno, le va a favorecer. En la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner tendrá que enfrentar, además de la Libertad Avanza, al PRO y al radicalismo, tendrá que enfrentar otra fuerza que va a ir a levantar la bandera de Alfonsín, de Larralde, de Ilia, de Irigoyen. Sí. Van a tener, y vamos a sacar mucho más votos de lo que muchos creen, para que vayan diputados progresistas para ponerle un límite al gobierno, porque va a jorobar a esos sectores que tenemos que defender. Me quedan muchísimas cosas por hablar, que seguramente si es candidato o no por la provincia de Buenos Aires, lo voy a citar vía Zoom. Una reflexión de lo sucedido con Alberto Fernández. Sí, bueno, la verdad que tan azorado como la mayoría de los argentinos. Voy a decir lo mismo que dije siempre. Por supuesto que en estos casos hay que actuar como si el denunciante hubiera aprobado la denuncia. Hay que ofrecerle todas las garantías habidas y por haber, pero teniendo en cuenta que no se probó la denuncia todavía, que eso solamente se hace en la justicia. Claro. Es decir, que será la justicia la que tiene que decir qué es lo que pasó. Y bueno, yo espero que lo diga la justicia. Siempre he hecho lo mismo.
trato de ser respetuoso con la justicia, Es no cierto, de la cuando uno boquita, checa las no de la boquita. Claro, las declaraciones suyas nunca se metió en temas No personales, me meto, siempre confrontó no me en meto. temas políticos. Lo que no me significa que yo no reconozca que la justicia anda mal, pero no voy a decir que anda mal cuando falla en contra mío y cuando anda bien cuando falla a favor de mi partido, no. Del otro lado de la tele, seguramente usted despierta un voto emocional, ¿no? Por lo que fue su carrera, por lo que se representó su padre, etcétera. Y del otro lado del tele, don Pepe o doña Rosa están diciendo, Ricardo Alfonsín me desilusionó, se fue con el kirchnerismo. No, bueno, eso lo dice alguien deshonesto intelectualmente, porque es como si yo le dijera, Jaunarena se fue con Duhalde, Banossi se fue con Duhalde, Alfonsín cuando autorizó a Jaunarena y a Banossi que formaran parte del gobierno de Duhalde, a quien acusaban injustamente de haber desestabilizado de la Rúa, Alfonsín se fue con Duhalde. No, eso no. Lo primero que tenemos que ser honestos. Ítalo Luder. No, cuando su padre gana que le ofrece... le ofrece a Ítalo Luder. Bueno, y mi padre le encargaron también que hicieron el gobierno de Birner. Pero además yo, mire, a mí lo que me desilusionó fue el partido. Ahora, si hay gente que no se desilusionó con esto, yo creo que por una de estas dos razones. O porque no sabe lo que es el radicalismo. Bueno, ese es el problema de ellos. Alcanza con leer un libro para saber que el radicalismo no es esto. Bueno, en Córdoba tiene una vicegobernadora que sigue siendo radical, dice. Y bueno, pero que van a seguir pasando estas cosas. Ya se fueron varios en el partido y en muchos de los distritos me están anoticiando a mí que se están desafiliando luego de mi afiliación y van a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo dirigentes y va a seguir perdiendo electores la Unión Cívica Radical, porque se ha transformado en un partido de derecha que es respetable, pero no es la Unión Cívica Radical. Eso que llaman Unión Cívica Radical, de radical solamente tiene el nombre. Doc, la última. Tiene que comer un asado en su casa y tiene que invitar 2 dirigentes políticos. Sí. Me voy a meter en Córdoba, que es lo que lo vemos, independientemente que se vean para otras provincias. ¿Invita al ex gobernador Schiaretti o a De Loredo? Tiene que invitar a uno. No por razones personales, ¿no? No por razones personales. Si tengo que invitar a uno. Obligado a invitar. Obligado a invitar. Y tal vez lo invitaría a De Loredo para poder conversar y hacerle muchas preguntas, que estoy seguro ¿Y la principal que no me tendría respuesta, estoy seguro. ¿Y la principal pregunta que le haría? Decime por qué decís que esto es radicalismo. ¿Has leído la historia del partido? ¿Sabés a quiénes hemos representado nosotros? ¿Sabés cuáles han sido sectores sociales que nos han defendido? ¿Cuáles son las razones para creer que estas políticas que nosotros hemos creído que generan problemas para los argentinos te hacen creer ahora que no, que son las que se necesitan, como lo ha dicho en estos días? ¿En qué lugar del mundo con estas políticas socialmente se progresó? No hay lugar en el mundo, le digo a la audiencia, no hay lugar en el mundo que se haya progresado con estas políticas socialmente. Es más, la historia del progreso social demuestra que el progreso social se registró cuando se dejaron de aplicar estas políticas, que no son nuevas, son viejísimas. Son viejísimas. Doc, se me acaba el tiempo, pero me llamó la curiosidad, lo curioso que vino a Córdoba a inaugurar una ciclovía que tiene el nombre... una bicisenda que en Sintra, que me invitó una gran persona, Enrique Méndez, Kiko Méndez, porque hacen 2 bicisendas, una con el nombre de José Manuel de la Sota, va a estar la hija también, y la otra con el nombre de Raúl Alfonsín, en un gesto de diálogo, de relación civilizada, que es lo que necesitamos. Todo, ¿no? Ahora, con un presidente que se siente dueño de la verdad, es muy difícil dialogar, y con un presidente que cree que todos los demás son ratas, gusanos y parásitos, es muy difícil dialogar. Pero los necesita ahora, ¿no? Claro, Doc, bueno, los necesita. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Feliz estadía en Muchas Córdoba. gracias, Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias.